Hola y bienvenidos hoy a la Asamblea Nacional y tenemos el honor de estar acompañados por Tomás Gasilú. Tomás, hola. Bienvenido a la Asamblea. Gracias, Tomás Gasilú, expresidente de la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional. Ahora escribes informes que son noticia. Quizás entremos a tu oficina. Había bastantes elementos interesantes en el informe que pudiste presentar hace algunos meses, que fue un poco premonitorio. Han pasado algunos años, así que les recuerdo que Tomás fue cazador alpino y exmiembro de las fuerzas. Los invito a ver los videos que hicimos juntos en ese entorno. Existe una realidad en el terreno que se refleja e impregna en lo que escribes. No usamos el usted, usamos el tú para parecer cool en la vida real. En ese entonces tú empezaste a dar la señal de alarma hace ya algún tiempo. Sí. Fui relator de asuntos del Ejército de Tierra de 2017 a 2022 y en 2022 presenté un informe sobre resiliencia nacional. Fue después de la crisis del COVID y antes de la guerra en Ucrania, que sigue activa, especialmente respecto al manual de crisis publicado por el gobierno. Antes del verano presenté un informe proponiendo hibridar los ejércitos, incluyendo el nuevo Servicio Nacional y el fortalecimiento de reservas. Lo hablamos y después vamos a la oficina más bonita. Entonces, el primer elemento. De hecho, les dejo este informe parlamentario en los comentarios de este video para que puedan ir a verlo. Es de junio. Han pasado muchas cosas desde junio. ¿Puedes recordarnos las ideas principales? Entonces, las ideas principales son sobre todo decir que hoy necesitamos cantidad, más allá de la coherencia. ¿Sabes? En 2017 votamos una ULPM y desde entonces hemos votado una segunda. En 2022 hemos priorizado la coherencia de capacidades sobre la cantidad y la reactividad sobre la resistencia. Este informe dice que, dado el contexto actual, necesitamos recuperar la cantidad. Hace propuestas para intentar recuperar esa cantidad dentro de un marco presupuestario controlado. Ok, eso implica enfocar las fuerzas en su trabajo principal y dejar proyectos costosos que ya no se ajustan a la realidad actual. Concretamente, la tecnología es, por supuesto, importante. Francia tiene la fortuna de contar con disuasión, dominio tecnológico y capacidad expedicionaria para desplegar miles de hombres en operaciones limitadas, pero que el contexto internacional de hoy nos obliga a recuperar la capacidad de desplegar a muchos hombres al mismo tiempo, no solo para afrontar un choque, sino para ser resistentes. ¿eso significa dejar las misiones donde nuestros soldados son vigilantes en Disneylandia? Entonces, propuse en particular la suspensión de la Operación Centinela, efectivamente, que ya no me parece totalmente adecuada al contexto actual. En mi opinión, esto lleva demasiado tiempo y necesitamos recuperar la capacidad de reacción. La propuesta principal es actuar diferente para nuestros ejércitos, señalando que hoy se requiere combinar capacidades. No solo equipos de alta tecnología, que son armas decisivas, sino también equipos más económicos, disponibles más fácilmente, que permiten lograr una combinación de capacidades, con tecnología y cantidad al mismo tiempo. Y si quieres, podemos precisar lo que eso significa en los diferentes ámbitos, en el mar, en tierra o en el aire. Muy concretamente, vamos a hablar del desierto. Vamos a empezar por ahí. Estamos contentos con el Rafale, pero hay que profundizar, necesitamos nuestro dron de combate, necesitamos el Rafale en el estándar F5, ese tipo de cosas son en las que no cambiamos. Por supuesto. El Eurodrone, criticado desde hace tiempo, cuesta más de 100 millones de euros por unidad y es tan grande que resulta inadecuado para conflictos de alta intensidad. Quizá eventualmente pueda hacer patrullaje marítimo, pero ¿qué hacemos con eso? Es un poco el ejemplo de un viejo programa que tardó mucho en implementarse y que quizá ya estará obsoleto en el momento de su entrega. Entonces, lo que propongo en el informe es estudiar las condiciones de salida del Eurodrone para ver qué es lo que se puede hacer. Aún faltan costos por definir, ya tenemos los del programa y sabemos que Francia aporta 2.000 millones de euros. Recibir eurodrones en nuestras fuerzas implica nuevos hangares, formaciones y mucha logística para un efecto operacional aún por demostrar. Esto es crucial en nuestros programas de armamento. Ahora buscamos recuperar el razonamiento. En términos de retorno operativo, ¿cuál es el retorno de inversión de los euros que invierto en tal programa? Cuando efectivamente, desde hace unos 30 años, el mantenimiento de competencias en la base industrial y tecnológica de la defensa a veces influía en las decisiones sobre los programas. En otras palabras, hacíamos programas para poder mantener a los cerebros en los departamentos de diseño para eventualmente poder acelerar. Y qué bien, es el momento. Dividendo de nómina y reducción de presupuestos. Los programas se crearon para mantener competencias y realmente lo logramos bien. Hoy es más fácil recuperar volumen si ya tienes las competencias que recuperar competencias si solo tienes el volumen. Tenemos competencias, tecnologías y talento,
pero para aumentar volumen se requieren costos de operación y producción aceptables. Siempre doy el mismo ejemplo. Un dron kamikaze vista en primera persona cuesta 500 euros, mientras que un misil antitanque vale entre 200.000 y 250.000 euros. Este equipo es visto como suicida por los operadores franceses voluntarios en Ucrania. ¿Por qué fabricamos misiles de 250.000 euros en vez de drones kamikazes más efectivos? ¿Por qué necesitamos ambos? ¿Los misiles antitanque siguen siendo muy útiles? Entonces, hablas especialmente del misil Moyenne Porté, un misil de medio alcance, que es un misil que permite disparos indirectos y que es extremadamente preciso. A veces necesitamos este misil para objetivos estratégicos de alto valor, pero estos equipos tecnológicos deben ser complementados con armas de desgaste más económicas que permitan saturar el espacio de batalla. Y entonces, lo que tenemos que lograr hoy es encontrar el equilibrio adecuado entre estas armas de desgaste y estas armas de masa. Por ejemplo, en el caso de los drones, como mencionas, 500 euros por unidad, proponemos en nuestro informe que cada cadete oficial y suboficial, es decir, 5.000 alumnos al año, fabriquen su propio dron. Al calcular, 5.000 alumnos por año y 500 euros por dron suman 2.5 millones anuales, igual que un misil avanzado. Nuestros ejércitos podrían adoptar estas tecnologías a mayor escala. Las evoluciones que hemos visto recientemente, las grandes decisiones que se han tomado, por ejemplo, el Servicio Nacional Voluntario, eso es el tipo de cosas que eran invocadas de manera premonitoria en tu informe. Hoy en día, ¿esto se hace de una manera que parece coherente? Entonces, efectivamente, se ha hablado mucho de la combinación de alta y baja capacidad, pero también existe, si se me permite decirlo, una combinación de alta y baja capacidad humana. Es decir, necesitamos personal activo que sea extremadamente profesional, muy técnico en su manera de abordar el oficio de las armas. Pero también necesitamos una hibridación con capacidades humanas, ya sea de reservistas o de voluntarios, así que sí se puede lograr. Con el aumento de la reserva se ha previsto duplicar el número de efectivos de la reserva operativa para llegar a 100.000 reservistas por cada 200.000 militares activos. El presidente anunció el jueves la implementación del Servicio Nacional. Esto permitirá tener voluntarios en nuestros ejércitos que servirán 10 meses antes de pasar a la reserva o al ejército activo. Los comentarios militares responden a una necesidad. Eso corresponde efectivamente a una necesidad, ya que no solo necesitamos más manos, sino que también necesitamos las competencias que provienen del ámbito civil. Antes, con el servicio militar tradicional, recibíamos ingenieros que aportaban su experiencia. Es aún más útil hoy en día, dado el avance tecnológico tan importante y la necesidad de integrar en los ejércitos estas tecnologías duales. ¿Se imagina un voluntariado de ingenieros? Por ejemplo, tengo ingenieros en el canal que dicen, me acabo de jubilar, llevo 40 años desarrollando antenas, tengo doctorado. Líder en antenas. No sé dónde invertir mi tiempo, así que lo dedico a Ucrania, donde hay voluntarios que apoyan su industria de defensa. ¿No podríamos imaginar este tipo de sistema en Francia? Es buena idea. Ya está la reserva industrial de la Dirección General de Aeronáutica, así que hay que pedir a los ingenieros que se unan. Las Fuerzas Armadas muestran cada vez más interés en las unidades alimentarias, de integrar también capacidades tecnológicas para ellas mismas y así poder desarrollar ciertos productos cotidianos. De hecho, en lo que respecta al ejército de tierra, cuentan con fondos de subsidiariedad que rondan los 150.000 euros por año por unidad para poder desarrollar y tener desarrollos de capacidades locales. Eso significa que una unidad puede decidir comprar drones por su cuenta, sin pasar por la Dirección General de Armamento. Algunas unidades, por ejemplo, han comprado motos eléctricas para hacer infiltración, algunas han comprado capacidades de protección. Hoy en día esto aún es limitado, pero es algo nuevo. En el informe propongo acelerar la subsidiariedad y desconcentrar los fondos, diciendo por supuesto que necesitamos la innovación de la Dirección General de Aeronáutica en programas a largo plazo, programas estructurales, especialmente en torno a la disuasión, pero también debemos desconcentrar una parte de los fondos para darles a los actores locales la capacidad de desarrollar también ciertos productos, de aprovechar también oportunidades que tienen con empresas que están en su sector. Por ejemplo, la 27ª Brigada de Infantería de Montaña en Grenoble forma parte de un ecosistema local enfocado en el frío extremo y deportes de montaña. Nuestros cazadores alpinos pueden usar esos equipos para resistir más y moverse mejor en frío extremo. Así surge la innovación.
Se realiza a nivel central con la Dirección General de Aeronáutica, pero hoy en día también debe hacerse más en el terreno. Y eso es lo que vemos en Ucrania, donde cada brigada es autónoma e independiente en sus decisiones de compra, con la adquisición que se sigue. Trazada, que también permite identificar entre la miríada de pequeños actores cuáles van a ser exactamente los mejores. Pero ese es otro elemento también. No es necesario reducir el presupuesto a la mitad para bajar la potencia a la mitad. Y no, creo que justamente con este Railomix podemos recuperar capacidades, recuperar fuerza sin necesariamente explotar los presupuestos. De cierta manera, lo que hay que entender bien sobre estos últimos 30 años es que no solo los dividendos de la paz llevaron a una disminución presupuestaria, sino que los costos unitarios de los armamentos se dispararon. Hace poco mencionaste que un misil antitanque hoy cuesta más de 200.000 euros, mientras que hace 10 o 15 años el Milan costaba unos 7.000 euros. Podríamos ver el costo de los tanques, el costo de los aviones, el costo de los barcos, todos los precios unitarios se han disparado, lo que hace que no solo tengamos menos presupuesto para equipos más costosos, pasamos de 1.200 a 200 tanques y de 450 a 200 aviones. Duplicamos el presupuesto de defensa para 2030, pero seguiremos con menos tanques, barcos y aviones. Es el fin de este ciclo bien descrito por la ley de Augustín que hoy debemos empezar a cambiar, diciendo, por supuesto necesitamos equipos costosos porque la tecnología marca la diferencia, pero necesitamos complementar esos equipos con otros más rústicos, de tecnología inteligente de uso masivo. Entonces, eso implica permitirnos comprar, por ejemplo, un sensor civil común disponible en Canadá, equipos que no siempre son totalmente soberanos. Efectivamente, si se trata de consumibles, hay que pensar de manera más global en una mejor integración de nuestras capacidades civiles de producción. Sigo con el tema de los drones. Actualmente no fabricamos drones en masa. Si este producto es estratégico, y considero que lo es, debemos cuestionar a nivel europeo las barreras de entrada que podríamos imponer en nuestro mercado civil para proteger la industria de fabricación de drones en Europa y asumirlo ante nuestros conciudadanos diciendo, escuchen, para tomar fotos en sus vacaciones van a pagar un dron un poco más caro, pero será un dron europeo y es estratégico porque nuestras Fuerzas Armadas también lo necesitan. Hay un tema de soberanía industrial que se suma a la necesidad de aumentar nuestra capacidad. Esto implica que tenemos consumidores europeos para seguir comprando y bajar el costo de las producciones que podrían tener un uso dual. ¿Es esto algo que hoy en día siguen algunos de tus colegas diputados o es realmente una utopía personal? Es algo que intentamos impulsar. Simplemente decimos que tenemos nuestras empresas de la base industrial y tecnológica de la defensa que son muy importantes. Pero hoy en día se necesita un esfuerzo industrial más global de la nación. También tengamos en mente las grandes cifras. En la Unión Europea hay miles de millones de euros en investigación ID para defensa. Los estadounidenses tienen 10 veces más fondos en el Departamento de Defensa que otros y las Google, Apple, Facebook y Amazon poseen 100 veces más. Son cientos de miles de millones de euros anuales en investigación ID enfocados en el ciberespacio. Entonces, vemos claramente que nuestros esfuerzos de investigación ID en defensa deben ser complementados por toda la investigación ID que se puede hacer a nivel francés y europeo. Debemos complementar y asociar los medios civiles de producción. Por ejemplo, en la industria automotriz, una computadora de automóvil permite hacer muchas cosas. Con un motor Clio, un misil permite muchas opciones, así que no solo requerimos el misil. A veces lograr precisión y operar en entornos degradados puede costar millones de euros. Pero también necesitamos fabricar misiles, a veces con componentes civiles y capacidades industriales civiles, para en ocasiones saturar el espacio y combinar inteligentemente ambos. En resumen, lanzar muchos misiles de bajo costo para desgastar las defensas aéreas, saturar al enemigo y luego tener un misil de precisión que intervenga como complemento. En teoría está genial. En la práctica nos dicen que va a llegar en 2 años, en 3 años. Tomo el ejemplo del Serval de lucha antidrones. Será entregado en 2028 para pruebas de la Dirección General de Aeronáutica y posible certificación en 2031. Entonces, una producción industrial en masa, después del periodo en el que todos los servicios de inteligencia europeos dicen que los rusos podrían atacarnos en 2028, 2029. Mientras esperamos a que nuestros industriales estén listos, ¿no podríamos empezar de inmediato a comprar lo que ya está operativo, lo que funciona, lo que ha sido validado en Ucrania? El plazo es clave. El almirante Vendier lo explica bien. Debemos dejar de lado programas de armamento de varios años y enfocarnos en proyectos específicos para la disuasión, eligiendo opciones simples. Aquí. En 2018, el jefe del Estado Mayor nos dijo que debíamos renovar los camiones del ejército.
Apenas estamos adjudicando el contrato para entregas en varios años. 7 años después, pasarán 10 años entre expresar la necesidad de equipos simples y recibir el material. Los ucranianos nos piden camiones con una orden de una página y en 6 meses ya los tienen. Entonces, efectivamente, tenemos que recuperar la simplicidad en nuestra forma de hacer las cosas, así que evitar la sobreespecificación. Con productos que serán inmediatamente operativos, que tal vez no cubran el 100% de la necesidad, pero al menos estarán listos rápidamente y que podremos hacer evolucionar, si es necesario, Como un proyecto mínimo viable que evoluciona con el tiempo. Entonces, ¿qué es exactamente lo que hacen los ucranianos? Vi, sin embargo, que no quedaste completamente satisfecho con la elección que se hizo para este equipo logístico masivo, con miles de camiones que van a equipar al ejército de tierra. ¿Puedes explicar esta elección? Aún no se realiza. Simplemente hubo una licitación con muchos criterios, una licitación de varios cientos de páginas con cientos de requisitos también. Y desafortunadamente esta licitación podría llevar a elegir a un fabricante extranjero de camiones. Ahora bien, lo que yo pienso es que tenemos 2 fabricantes en Francia, Renault Trucks y Scania en Angers, Renault Trucks más bien en Lyon y Scania en Angers, y que es sumamente importante que nuestros mercados públicos puedan priorizar la orden nacional. Es un desafío no solo de soberanía industrial, sino también de fiscalidad, empleos y apoyo a ingenieros nacionales. También responde a necesidades militares, pues requerimos interacción precisa entre fuerzas e industriales y capacidades para aumentar nuestra potencia. En resumen, no solo compramos camiones en el momento, sino que también compramos la capacidad de, si es necesario, tener muchos más. Si necesitamos hacer un esfuerzo ante un compromiso importante. ¿Y no hay áreas en las que tengamos especificidades que también deberíamos abandonar? Porque, por ejemplo, si miramos hacia atrás o hacia un lado, vemos los cohetes. Somos el único país con cohetes de 68 milímetros. Nuestros vecinos, como Thales en Bélgica, usan de 70 milímetros. Como los venden globalmente, pueden financiar su propia investigación y crear equipos más eficaces y baratos que los de 68 milímetros que compramos. ¿No deberíamos admitir que tomamos decisiones en su momento? Ahora hay que regresar al estándar europeo. Estandarización. De hecho, la OTAN es una herramienta magnífica para eso, para estandarizar los calibres, las formas de hacer las cosas. Si todos usan el calibre 156 es gracias a la OTAN. Evitar la sobreespecificación. El cañón César es un buen ejemplo de estos criterios. Usamos un proyectil de 155 estándar de la OTAN y desarrollamos un producto sin sobreespecificar. Cuando se lanzó el César, nadie lo quería, todos querían algo mucho más complejo, blindado, sobre orugas, con mucha más electrónica. El fabricante hizo un producto simple y hoy ese producto simple demuestra que es muy eficaz, mucho más eficaz que si hubiéramos sobreespecificado ese cañón. Tengo una última pregunta, quizá algo políticamente incorrecta. Muchos industriales franceses con grandes ideas tardan 3 años en trámites para aprobarlas en Ucrania por autorizaciones y dirección de armamento. Hay un momento en que vemos a nuestros homólogos, nuestros competidores alemanes, italianos, australianos. Cuando vamos a Ucrania, cuando estamos en el terreno, vemos que muchas empresas extranjeras están haciendo pruebas. Los franceses dicen, sigo esperando la autorización de la administración, no podemos omitir eso. Pero peor que ir a Ucrania para probar el dron Patroller, no pudimos hacerlo en Francia, tuvimos que ir a Finlandia para probar ese dron, con todos los costos y retrasos que eso implica. Lo que hay que entender es que los dividendos de la paz no solo provocaron una disminución de los presupuestos, sino también un exceso de normalización. Al no haber grandes riesgos fronterizos, intentamos minimizar los pequeños. Ahora, ese exceso de normalización afecta incluso a nuestros ejércitos. En parte que se prohíben hacer muchas cosas porque deben respetar todo un marco de normas. Estamos aumentando los presupuestos, pero también debemos cambiar la forma de hacer las cosas para liberarnos de algunas normas. En temas militares, lo único que importa es el efecto operativo para defender al país. Modificamos la Dirección General de Aeronáutica, autorizamos restricciones menores y aceleramos en la Agencia de Innovación de Defensa. Aceptamos tomar riesgos y ofrecer productos menos especificados, pero disponibles de inmediato y producidos en grandes cantidades. Decimos a los compradores, aquí les pedimos asumir riesgos. No tendrán una responsabilidad penal que se active si a veces pueden equivocarse porque se les pide que tomen riesgos. Y es todo un cambio de cultura que es necesario. También ahí, ya, como lo inició Sebastián Lecornu con el discurso de Berle Petit, y dentro de las fuerzas para estar en un proceso permanente de evolución, así es, no hay una meta que alcanzar. Hay una nueva mentalidad que debemos tener para maximizar nuestro potencial operativo.
Un pequeño detalle más sobre la capacidad de adaptarse tomando equipos que están disponibles de inmediato. Vuelvo al ejemplo. En la cena del J4 hace unas semanas expuse la realidad del terreno. Los ucranianos, al enfrentar la guerra de trincheras, compran pequeños camiones para niños en supermercados. Le ponen 40 kilos de explosivos y lo mandan a la trinchera rival. Resultado, dron kamikaze, 100-150 euros. Hoy en día, ¿aceptaríamos así comprarlo ya hecho? Equipos usándolos para otro propósito. ¿Lo que hoy en día se hace desviando su uso? Sí, eso es lo que llamamos innovación de uso. Así que sí, creo que estamos empezando a hacerlo un poco, hay que hacerlo más. Y todo eso pasa por procesos de compra que son diferentes, con unidades en el terreno que recuperan esa capacidad gracias a fondos de subsidiariedad. Propongo nuevamente que se duplique el fondo de subsidiariedad para cada unidad. Son 300.000 euros por unidad al año, aunque se multiplique por el número de unidades, el presupuesto sigue siendo bajo. Y creo que los jefes de Estado Mayor, también de los 3 ejércitos, deben recuperar capacidad de compra, sin necesariamente pasar por procesos muy largos. Última pregunta, también polémica. Francia cuenta con 200.000 militares, casi 100.000 en el ejército de tierra y solo 10.000 son desplegables. ¿Es eso? ¿Ese porcentaje es aceptable? Entonces tenemos muchos que están en postura operativa permanente, ya sea en tierra, en el mar o en el aire. Sí, debemos recuperar la capacidad de proyectar a más personas. A veces nos acostumbramos a medios de compromiso. Debemos recuperar la capacidad de enfrentar choques y enviar a muchas personas al mismo tiempo. Debemos equipar a todos nuestros soldados, aunque a veces solo gestionamos parques de entrenamiento u operativos. Hay que recuperar que cada unidad debe estar equipada, debemos equipar correctamente a nuestros soldados, a nuestros reservistas y también debemos apoyarnos en todas las capacidades que existen. Pienso en la Gendarmería Nacional, una fuerza armada de estatus militar. La Gendarmería Nacional jugará un papel clave en la defensa operativa del territorio ante un compromiso mayor. Debemos preocuparnos por las capacidades de la Gendarmería, especialmente en armas largas y movilidad táctica, algo que se ha perdido en los últimos 20 años. Luego está el tema del rearme cognitivo, que quizá no dependa de ti. La voluntad, la capacidad de luchar y de hacer nación son palabras que escuchamos mucho. Depende totalmente. Ese fue el tema de mi informe sobre resiliencia nacional. Yo pienso que la voluntad es al menos tan importante como nuestras capacidades. Podemos aprender de los finlandeses y suecos. Nuestras capacidades logran objetivos con menor costo material o humano. Pero el que gana la guerra al final es el que quiere ganarla. Mencionas países que iniciaron temprano en la desinformación. Incluso podría sumar a Taiwán. Países que educan a sus jóvenes en estos temas y permiten contradecir la narrativa. Enemigos. Aquí, hay que decirlo claro, de Rusia a Francia ya comienza una pequeña respuesta. Sí, creo que en las soluciones debemos seguir la estrategia francesa, con disuasión y nuestros 200.000 militares activos. También deberíamos ser un poco más como Finlandia, en la capacidad de movilizar todas las fuerzas de la nación para un objetivo común de defensa. Combinando estas dos estrategias lograremos mejor nuestros objetivos de defensa. Vamos, únanse a la reserva operativa, verán que hacemos muchas cosas divertidas. Una vez más, repito que estoy en el Estado Mayor del Ejército de Tierra. Todos pueden encontrar un lugar, ya sea que seas chofer para manejar camiones grandes, un joven algo deportista, un ingeniero o un geek con lentes. Hay trabajo para todos. Sin estar en la reserva, cada francés tiene un papel. Me gusta la cita de Saint-Exupéry. Cada centinela es responsable de todo el imperio, o dicho de otro modo, cada francés es responsable de la defensa. La defensa nos involucra a todos, empresarios, banqueros, alcaldes y quienes participan en la vida asociativa, ya que todos son ciudadanos franceses. Ustedes son quienes deciden los recursos de los que disponen nuestros ejércitos. Ustedes son quienes deciden quién será mañana el jefe de las Fuerzas Armadas. Y son ustedes quienes tienen cada uno capacidades que pueden ser utilizadas útiles para la defensa de nuestro país. La única cosa que no decidimos es permanecer en paz. Nosotros intentamos declarar la paz. Eso no funciona bien. Napoleón intentó declarar la paz al mundo en 1999, pero las coaliciones decidieron otra cosa. Hoy lo repito porque eso es algo que la desinformación rusa logró hacer pasar esa idea. Nadie quiere la guerra, solo la tenemos para defendernos y porque otros amenazan a nuestros aliados. Por eso hoy debemos rearmarnos. Para estar en paz se requieren dos, pero para la guerra basta uno. Desear la paz no garantiza seguridad. Por eso es imprescindible prepararnos para afrontar cualquier opción,
Y una de nuestras responsabilidades a nivel político es ser capaces de explicar a nuestros conciudadanos en qué consiste este esfuerzo de defensa. ¿Es necesario y en qué es coherente con una estrategia que todos queremos para la paz? Tomás, gracias. Esperamos que les haya gustado y hasta pronto.